Muy buenas, ¿cómo están? Soy Emilio Perini, es para mí un verdadero gusto, un auténtico placer estar aquí nuevamente haciendo Tenemos Historia, el programa, el espacio de radio donde nos proponemos conversar con periodistas, historiadores, académicos, profesores, maestros, oftalmólogos, contadores, economistas, bueno, no sé, todo aquel que de una u otra manera... Claro, nos falta, veterinarios nos falta. ¿Veterinarios nos falta? Sí, veterinarios nos falta. Claro, porque ingeniera agrónoma tuvimos... pero veterinario estaba pensando nos falta. Bueno, cuando yo destaco esto, Omar, ¿cómo estás? Lo que siempre busco es destacar que la historia no es un patrimonio que le pertenezca ni siquiera a la Academia Nacional de la Historia, con quien respeto y tengo muchos amigos, sino que la historia es de todos y para todos, y que está bueno que cualquier argentino o no argentino que se siente interesado por un aspecto de nuestro pasado nos ayude a comprender mejor de dónde venimos, cómo llegamos a ser lo que hoy somos, cómo se conformó este bendito país y tal vez, solo tal vez, ayudarnos a intuir hacia dónde vamos, ¿no? Voy a hacer lo parroquial y después presento al invitado de hoy y al protagonista de hoy, que es más que interesante y que tiene que ver con uno de esos aspectos difíciles y duros de la historia, como es la guerra, ¿no? Les recuerdo que nos pueden escribir a programa tenemoshistoria@gmail.com, que me pueden encontrar en Twitter, @EmilioPerina. Este programa está siendo grabado en video y lo pueden ver en internet, o lo van a poder ver en internet en los próximos días. Allí tienen que poner en el canal, una de las formas más sencillas es el canal Vimeo, vimeo.com/tenemoshistoria, también en YouTube, que este año YouTube permite una mayor capacidad. Nos pueden buscar a través de Facebook, si tienen Facebook, facebook.com/tenemoshistoria o el Facebook de Olmo Ediciones. Y yo creo que ya últimamente estaba viendo que hay tantos programas que cuando pones Google Tenemos Historia suele aparecer nuestros trabajos. El programa de hoy está dedicado a un libro de Olmo Ediciones, Retrato de Marte, una historia de soldados en la Guerra del Paraguay, de Germán Padinger. Germán es periodista, es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Abierta Interamericana, magíster en Periodismo de la Universidad Torcuato Di Tella, ha publicado una novela, Errantes, qué lindo título, otro libro, Díptico, Errantes 2011 y Díptico 2014, un volumen de 2 novelas cortas, Nibola las llamaba Unamuno a esas. ¿Cómo estás, Germán? Muy bien, gracias por la invitación. Escribe en La Nación, en Infobae. Escribí en La Nación. ¿En La Nación ya no? Ya no. ¿Estás exclusivo en Infobae? Ahora estoy en Infobae y en China Files. Ah, mira, hay que seguirlo. Yo ahí sigo a mi amiga Silvia Mercado, ¿te imaginas? Seguro, claro. Y esto, debo decirlo, es una novela. Es una novela histórica y que viene a colación porque tenemos que recordar que se cumplen 150 años de la batalla de Curupaytí. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Una gran tragedia. Una gran tragedia en la historia nacional. Como batalla, la pérdida casi de una generación de intelectuales, de gente brillante, de soldados, porque esto está la perspectiva desde el soldado, la perspectiva del soldado raso que en un momento lo transportan a un lugar, está en medio de la selva. Hoy puede ser el último día, ve a la gente morir al lado, bueno, y Germán refleja la historia, es como si fuese la historia de un soldado, ¿no? La historia de un soldado dentro del contexto de la Guerra del Paraguay, justamente en los días previos a Curupaytí. Exactamente, un soldado que podría ser anónimo incluso. Claro, sí, podría no tener nombre, de hecho... Acá, por más que se ven reflejados muchos personajes, no están los nombres, pero muchos de los personajes tienen inspiración en individuos reales de la historia. Bueno, de eso vamos a hablar hoy en el programa y también vamos a tratar de explicar qué era ser soldado, y aquí me voy a basar un poquito en el libro de Alejandro Rabinovich, Ser soldado en la Guerra de la Independencia, pero qué era ser soldado en el siglo XIX, ¿no? Básicamente. Hacemos la presentación de los auspicios y estamos conversando con Germán Padinger de Retrato de Marte, una historia de soldados en la Guerra del Paraguay. Seguimos en Tenemos Historia. Hoy les repito, estamos hablando con Germán Padinger, Retrato de Marte, una historia de soldados en la Guerra del Paraguay, Olmo Ediciones. Y es una novela, pero es una novela que nos permite conocer muy bien
el clima de época, el clima del momento. Germán, yo estaba y citaba hace un rato el libro de Alejandro Rabinovich, Ser soldado en las guerras de la independencia, ¿no? Y que está muy dedicado en base a documentos también del archivo, a explicar cómo se conformaban los ejércitos y cómo eran las vivencias, que es un poco de lo que va tu novela también. Sí. Y él dice que había básicamente dos tipos de fuerzas en el siglo XIX, de mar y de tierra, obviamente no había aeronáutica, y las fuerzas de tierra a su vez las dividen acá empieza en tres armas. Aeronáutica. Claro, bueno, ahí vamos. Sí, está bueno eso, porque yo justamente por eso me había reído. Él habla de las guerras de la independencia, así que toma el periodo 1805-1824, y la guerra del Paraguay es bastante después, son casi 30 años después. Y las fuerzas de tierra, dice Rabinovich, se dividían en tres armas clásicas: infantería, caballería y artillería, y sostiene que la infantería era por lo menos 2/3 más que el resto. En la conformación del ejército de la Triple Alianza y del ejército paraguayo, ¿esa proporción se mantenía, por lo que pudiste ver? Sí, se mantiene. En gran medida, a nivel táctico, los ejércitos de la Guerra del Paraguay mantenían muchas de las tácticas y de las organizaciones de los ejércitos de la Guerra de la Independencia. Claro, que en realidad son las guerras europeas. Acá tiene mucha influencia napoleónica, luego fue la guerra, y en la Argentina lo tiene justamente hasta la guerra del Brasil. Después de la guerra del Brasil, las guerras civiles cambian la movilidad, la infantería se minimiza, es distinto. Acá se vuelve a una guerra profesional, una guerra como la que se había habido un poco en Estados Unidos, como la que se pero justamente la de Crimea, exactamente. Pero justamente, y a eso iba a ir la siguiente pregunta que le quería hacer a Germán, que tal vez lo que termina siendo trágico y el mundo lo va a visualizar de una manera más contundente en la Primera Guerra Mundial, es que son las guerras industriales. Aparece la forma masiva de matar gente, ¿no? Aparecen otro tipo de armas. Claro, es la llegada del armamento industrial con tácticas que son todavía napoleónicas de alguna manera, que son europeas, pero que todavía tienen un atraso importante frente a la llegada de nuevas armas, que además se pueden ver primero en la Guerra de Crimea también, como habíamos mencionado. Pero, y que aparece en la Guerra Civil norteamericana. Exactamente. Y a los dos les pregunto, ¿de alguna manera Curupaití es nuestro pequeño Gettysburg? No. Yo creo que no. No tiene la connotación de Gettysburg. Gettysburg tiene una connotación bisagra, es un momento de la historia en donde debido a la cantidad de muertos que hubo, es que Washington hace primero el mensaje ese reconciliatorio, Lincoln, hace el mensaje reconciliatorio, y en segundo lugar ya es que introduce a las fuerzas de color dentro de la guerra. Hasta ese momento habían tenido un lugar secundario, no había habido, porque los americanos siempre lo vieron, y después hasta la Segunda Guerra fue así. Si vos peleás por tu patria tenés derechos, entonces a los negros, si los hacían pelear por la patria, les tenían que dar derechos. Sí, pero eso es bastante al comienzo de la Guerra Civil. Pero en la Guerra Civil acá, justamente debido a las grandes muertes que hay en la Guerra Civil americana, se tiene que reemplazar y se usan tropas de color. Yo hice la pregunta porque y de alguna manera... Acá pelean gente de color. En la Argentina la división racista no era tal cual. El soldado raso era muchas veces, gran parte de la gente, de los soldados de la carne de cañón eran soldados negros. De hecho, parte de la extinción del negro como población de América Latina, en donde Buenos Aires en 1810 tenía 30% de la población de color, y llegamos a 1871 y casi no hay gente de color, es justamente porque muere a lo largo de las guerras civiles y especialmente la Guerra del Paraguay. La pregunta la puedo reformular en el sentido, yo no pensé tanto en el tema del color, sino en el tema de la carnicería, que de alguna manera se convierte en bisagra. Y sí quedó de Curupaití, así como Gettysburg terminó de amalgamar los Estados Unidos, porque ahí Lincoln toma conciencia que tiene que unir un país dividido. Muchos de los que combatieron en Curupaití, en la Guerra del Paraguay, después son los que van a ser el Estado Nacional, digamos, ¿no? Son los que las amistades que se forjaron en esas trincheras, después tuvieron distintos partidos
políticos, pero después comprendieron que estaban unidos por una hermandad que los superaba. Sí. Es la primera vez que el ejército argentino actúa como tal. Tal cual. También es un punto bisagra en el sentido de que la participación argentina, que era prácticamente la mitad, o además teníamos el comandante general con Mitre, nunca va a ser la misma después de Curupaytí. Curupaytí no solo pone una traba de al menos un año a la guerra, que se convierte en una guerra de trincheras y dilatada en el tiempo, sino que a partir de ese momento y cuando reanudan la ofensiva un año después, ya va a ser una guerra más que nada dirigida por Brasil. En ese sentido también Curupaytí es un punto bisagra en la participación argentina en la guerra y en la forma también en que se la ve desde casa. La diferencia con Gettysburg para mí es simplemente que tiene una connotación más fuerte y más brutal porque es una guerra civil la norteamericana. Es un punto bisagra. Velo desde la gran patria más grande latinoamericana. La patria grande también se puede entender como una guerra civil. Claro. Pero creo que la guerra del Paraguay también termina de cambiar un poco de eso. Pero fíjate que las dos batallas, y yo por eso hice la pregunta, claro. Hay cambios de estrategias, cambia el comandante general, cambia todo. Y además las dos son dos grandes carnicerías, ¿no? Sí, tal cual. Más grande la de Gettysburg en cantidad de hombres, por el movimiento de tropas. Y incluso en Curupaytí es más una carnicería más simbólica, incluso porque Tuyutí es aún peor. Claro. Tuyutí fue más grande y peor. Explícanos eso. ¿Por qué recordamos más a Curupaytí que Tuyutí? Porque Tuyutí, a pesar de todo, fue una victoria. Fue un paso más en el avance del ejército aliado. Creo que esa es la situación. Lo simbólico de la carnicería de Curupaytí es que fue vista inmediatamente como, quizás injustamente, pero como una mala decisión o mal llevada adelante o una tragedia evitable de alguna manera. Y además caen muchos de los hijos de... Claro, es gracioso. Exactamente. Eso ayuda al golpe simbólico. Tuyutí es una batalla que se va dando. Empiezan que chocan acá, que chocan allá, y eso se encuentran que hay 50.000 soldados peleando y que fue un golpe muy fuerte para los paraguayos. Sin duda, el punto de quiebre de la guerra. El problema es que los paraguayos después, cuando perdían hombres, no podían reponerlos. Claro. Brasil podía tener una reposición muy importante de hombres. Y en Tuyutí hay enfrentamientos, pero enfrentamientos masivos. Acá el problema es que como avanzan sobre una fortaleza que creían que ya había sido destruida por el bombardeo previo de Tamandaré, por el bombardeo de los barcos, es decir, bombardeo con 2 o 3 horas. Imagínate, fue una caída de bomba y no les hizo nada a los paraguayos. Y entonces, creyendo que estaba avanzando sobre un enemigo así, hociqueando, van casi de parada. Entonces van los oficiales al frente, y ahí es donde mueren. Acá es donde aparece precisamente esa contradicción, y que todavía va a durar hasta la Primera Guerra Mundial, de el sentido heroico y la guerra napoleónica, donde se combate todavía con ciertos principios de caballerosidad a una cosa que es imposible con armas que matan a la distancia y que no discriminan, digamos, ¿no? Vamos a hacer aquí una pausa porque me quiero meter en algunos temas y no quiero que la respuesta quede inconclusa. Vamos a hacer una primera pausa musical y estamos conversando con Germán Padinger sobre Retrato de Marte, una historia de soldados en la Guerra del Paraguay que editó Olmo Ediciones recientemente. Seguimos en Tenemos Historia, estamos con Germán Padinger, autor de Retrato de Marte, una historia de soldados en la Guerra del Paraguay. Y la pregunta es, ¿cómo te surgió la idea de este libro? Vos no sos historiador, pero sos un escritor y de los buenos, diría yo. Se lee de una forma muy amena el libro, te va llevando, el clima está logrado. ¿Por qué te interesaste por este tema? Bueno, yo siempre tuve un interés por la guerra del Paraguay. Yo soy de Rosario, donde hay una fuerte impronta de la guerra, incluso por el rol que tuvo la ciudad en ese momento y por la cercanía con el campo de batalla también. Así que siempre me interesó mucho el tema de la guerra del Paraguay en sí, y siempre miré a Curupaytí especialmente porque es uno de los batallones más diezmados en la batalla. Fue el primero de Santa Fe, que a pesar del nombre es un batallón rosarino. Incluso de la provincia, claro, no está pensado en la ciudad. No, seguro, pero fue formado por ciudadanos de la ciudad incluso.
Incluso en el Museo Rosario se puede ver la bandera que cayó en una historia conocida del abanderado de ese batallón, que era un chico de 17 años, que llevó la bandera al frente hasta las trincheras incluso de Curupaití y murió acribillado ahí. Así que tenía una importancia más recalcable en mi ciudad y en mí, y que llegó a mí. Así que siempre estudié el tema y rápidamente me di cuenta de que había un potencial para algo más expresivo, si se quiere, que académico o histórico. De lo cual se ha escrito mucho. Hay una gran literatura sobre la guerra del Paraguay, sobre esos temas que se Imagino que todo eso lo has leído y lo has profundizado Tal para cual. poder hacer la novela, y ese es tal vez uno de los valores que tiene y por eso ayuda a comprender. Claro. ¿Qué libros de la historia de la guerra del Paraguay y qué documentos has frecuentado que más te han impactado o querés destacar? Son tantos los libros que voy a mencionar algunos nada más, Sí, por favor. porque tiene además una historiografía muy rica la guerra del Paraguay, composiciones muy encontradas, pero me interesó mucho el libro de Miguel Ángel de Marco, La guerra del Paraguay, porque él sobre todo hace un estudio sobre las condiciones de vida en el campamento y las condiciones del soldado. Eso me ayudó mucho, por supuesto, para mi novela. También leí, por supuesto, los libros clásicos del revisionismo, como el de Rosa. También leí a León Pomer, para no mencionarlo de este lado. Y más yendo a la actualidad, leí el libro de Thomas Wickham, el norteamericano, que escribió ese inmenso libro de 3 tomos sobre la guerra del Paraguay. Leí muchos otros más, pero creo que estos 4 que cuento son representativos. ¿Y el crimen de la guerra de Alberti? Sí, también, por supuesto. También el libro de Mitter sobre el tema, eso como en una primera etapa, seguro. Y antes de meternos en tu novela y preguntarte también por qué el título, Retrato de Marte, que lo vamos a explicar, me gustaría tu juicio sobre Mitre. ¿Qué falló en Mitre? ¿Qué acertó en Mitre? Hace unos días hacíamos un programa y en uno de los cortes la historiadora, la joven historiadora Luciana Sabina era, nos decía que en Twitter, ella es como que es una chica de 30 y poco años, interviene mucho en la red. Bueno, también acá estamos frente a un hombre menos de 30, debo decirlo, un novelista de menos de 30, que la mayoría de la gente cree que la guerra la inicia Mitre. Y esto no es verdad, digamos. Eso Mitre, no es cierto, en definitiva, claramente. termina reaccionando frente a una invasión injustificada desde todo punto de vista del dictador Francia Solano López, heredero de otra dictadura. Por eso, una larga dictadura paraguaya podríamos hablar. Que la mayoría de la gente tiene ideas equivocadas. ¿Cuál es tu juicio sobre Mitre y sobre sus aciertos y sus errores? Bueno, en cuanto a los inicios de la guerra, sí, hay muchas ideas equivocadas y hay muchas intencionalidades también. En ese sentido... Lo mató la propaganda también, ¿no? Sí. Aquella famosa frase de en una semana los cuarteles. Claro, sí, exactamente. En una semana, en 3 meses Asunción y tardó más de 5 años. Sí, claro. Pero hay hechos que son irrefutables. Uno es la invasión de Corrientes. A lo que viene la reacción de Mitre. Pasa que todos esos hechos siempre van a estar opacados por el desenlace final de la guerra, que también es un hecho inevitable, que es la destrucción completa del Paraguay. Pero ahí no es tampoco, una competencia argentina, porque Argentina ya se había retirado. Argentina se lo dejaron a los eso. brasileños y los brasileños se arrasaron con todo, con su espíritu imperialista. Exactamente, sí, arrasaron y saquearon Asunción y nunca se recuperó del todo Paraguay de ese saqueo brasileño. Y también había una perseverancia de López, que López en un momento le ofrecieron, bueno, váyase López y nosotros podemos arreglar las cosas. Y López y la gente se encaminó atrás de López. Exactamente. Incluso eso fue en el año 66, mucho antes de que viniera lo peor de la guerra para Paraguay. Sí. En la entrevista de Yatay Corá. Exactamente, sí. Esa oferta racional, que se le diga de una manera. En ese sentido veo que lo de Mitre fue más reactivo que otra cosa. Más allá de lo que se pueda creer de intrigas y de conspiraciones, que hay espacio para especular indefinidamente, pero lo cierto es que hay una reacción o una invasión. Y en cuanto a la guerra en sí, más viendo a las decisiones de Mitre en ese momento, me parece que más allá de algún error o acierto de Mitre, creo que nunca pudo controlar del todo a la alianza en su rol de no es fácil no era fácil hacer homogéneo un ejército que por de pronto tiene 2 idiomas diferentes, seguramente, tal cual, costumbres y nacionalidades diferentes, con desconfianzas entre cada uno. Me vino otro parecido con la guerra civil de los Estados Unidos, que es el hecho de que también allí se creía que la guerra iba a ser corta. De hecho,
la primera batalla de la guerra, que ahora no me acuerdo cuál es, la gente acudió... Bull Run. Claro, la gente acudió a mirar sí. como si fuera un duelo en el campo, como si fueran espectadores, suponiendo que en realidad la guerra no iba a ocurrir o que se iba a resolver con 2 balazos, claro, y en una situación de conflicto menor. Sí. Lo mismo le pasó a Mitre, ¿no? Al igual que en Argentina se estaba acostumbrado a una guerra que era muy intensa por cortos periodos de tiempo. Claro. Como fueron las guerras de civiles de los últimos años. Nadie las esperaba... batallas eran tremendas, pero no había una situación de un frente largo con tantos muertos y una amenaza constante del día a día, 24 horas por un soldado durante todo el tiempo que está en la trinchera. Bueno, y ahora sí, preguntarte, ¿por qué este título, Retrato de Marte? Bueno, Marte sabemos es el dios de la guerra, pero ¿por qué un retrato de Marte? ¿Es un retrato de la guerra lo que te propones? Ahí sí, en primera instancia es un retrato. Yo quería hacer una descripción literaria, una novela descriptiva literaria sobre las condiciones y sobre todo que usar un valor expresivo para hacer eso. Así que sí, es un retrato. Lo de Marte, por supuesto, se explica solo, pero es para el dios de la guerra romano. Además hay 2 referencias. Una es con la que quiero enlazar las características similares a la Primera Guerra Mundial, y es con el movimiento expresionista de arte alemán de la década del año 20. Hay un famoso pintor que se llama Otto Dix, que peleó en la Primera Guerra Mundial. Y su copartícipe Gross, los dos, sí, Otto Dix y Gross fueron grandes pintores. Sí, también hay otros más. Sí, pero ellos son los que más pintaron la guerra. Sí, seguro. Hay muchos que murieron, como Franz Marc, otro que no pintaba sobre la guerra, pero murió en el campo de batalla. Y Otto Dix tiene un muy famoso cuadro que se llama Autorretrato de Marte, en el que se pinta a sí mismo de una manera muy expresiva, con las técnicas justamente del expresionismo, dentro de la guerra, con su uniforme, pero también con fuertes colores y con una descripción muy grotesca, si se quiere, de lo que es la guerra. Y después tenemos la introducción del libro que dices: entonces el belicoso Harry, como sí mismo, asumirá el porte de Marte, y a sus talones, encadenados como perros, el hambre, la espada y el fuego se arrastrarán por sus empleos. Enrique V, William Shakespeare. ¿Sabés quién tradujo Enrique V? Hubo varias traducciones. No, pero la primera en castellano, en la Argentina, ¿quién? Miguel Cané. Sí, claro, sí. Un hombre que estaba en las trincheras, ¿no? Miguel Cané no tanto, lo que pasa es que Miguel Cané era un gran escritor. Sí, Pero perteneció, digamos, a esa generación, muchos alumnos del Nacional Buenos Aires que van a las batallas de la guerra del Paraguay, llevados por una suerte de fervor nacionalista, que eso sí existió. Fervor porteñista, porque hay un fervor porteñista. Mitre, que había fomentado el Nacional Buenos Aires, Mitre era realmente, lo que pasa es que ahora se ha perdido, pero Mitre era un caudillo, pero un caudillo que creaba fervor. Hay una anécdota de Mitre cuando termina la revolución de la Verde, la revolución del 74, que lo ponen presos en el Retiro, y la gente lo iba a avivar. Había perdido una guerra y la gente lo iba a avivar. Y lo avivaban los mismos carceleros. Es decir, Mitre creaba fervor, decían que tenía una capacidad de oratoria. Aparte, Mitre relató todos los discursos fúnebres de todos los personajes de la historia. Cada vez que alguien se moría lo llamaba Mitre. Bueno, antes de cerrar el bloque, la portada del libro, y estuvimos hablando de pintura, ¿cómo no mencionar la portada del libro, que es una fotografía de un cuadro de Cándido López, el pintor canónico de la guerra del Paraguay? Icónico también. Icónico totalmente, ¿no? Totalmente, sí. Incluso esa pintura del libro creo que es el asalto de la tercera columna de Curupaytí. Tiene una serie importante, son casi 7 cuadros, me imagino, de Curupaytí. ¿Eso también te ayudó a escribir la novela? Sí, por supuesto, por supuesto. Pasé muchas tardes en el Museo Nacional de Bellas Artes. Sí, la verdad que es donde está ese cuadro, exactamente. Hay otros en el Museo de Historia también. Se completa la colección. Y ya Omar la ha contado más de una vez, pero siempre está bueno contarla, ¿no? Porque es bastante la historia de una perseverancia, un hombre que pierde la mano derecha. La mano derecha con la cual pintaba, y después gracias a, no me acuerdo ahora quién fue el que le financió una estancia curativa en una de sus propiedades, en una de sus estancias precisamente, y que es donde empieza a entrenar la mano izquierda. Y después hace toda su carrera con la mano izquierda. Ahora, en este momento no me viene a la cabeza, pero es un político reconocido. No sé si... Incluso sus cuadros son pintados casi 10 años después con la mano izquierda, en base a los bocetos que hizo en el campo de batalla. Con la mano derecha. Con la mano derecha, exactamente. Bien, vamos a hacer la segunda pausa en el programa de hoy.
estamos conversando con Germán Padinger sobre Retrato de Marte, una historia de soldados en la Guerra del Paraguay. Es una novela, pero pinta todo el clima de lo que se vive en la batalla, en la guerra. Lo editó Olmo Ediciones. Seguimos en Tenemos Historia. Estamos hoy conversando con Germán Padinger. Él es escritor, es periodista, es licenciado en Ciencias Políticas. Su libro es Retrato de Marte, una historia de soldados en la Guerra del Paraguay, lo editó Olmo Ediciones. Y me quedé pensando en que otro aspecto cruel, antes de que nos cuentes un poco de la historia y del personaje que elegiste, de la guerra en ese momento, que tal vez lo peor que te podía pasar en la guerra no era morirte, sino quedar herido, porque lo más probable claro. es que te amputaran una pierna, un brazo, y que no hubiera formas de mantener después la vida, ni cómo trabajar sin esa pierna. Sí. Bueno, la prensa, el diario La Prensa, surge para recaudar fondos para los discapacitados de la guerra. Claro. No sabía ese detalle. Sí, la prensa surge en el 68, por ahí, 68, bueno, 67. Siempre se menciona a Dominguín, pero otro de los caídos es el hijo del vicepresidente de la República, claro, ¿no? Marcos Paz. De Marcos Paz, que estaba en ejercicio de la República, porque también de la presidencia. Es el único caso, yo no recuerdo otro caso en la historia en que un presidente de una república se ponga al frente del ejército. Claro. No sé si hay otro por ahí, me ayudás, Omar. Bueno, pero Napoleón III se puso a cargo del ejército en la batalla de Sedán. Claro, Ahí en la está. guerra franco-prusiana. En la guerra franco-prusiana, sí. Y también en otra, bueno, Napoleón. Sí, era Napoleón. emperador, no presidente, ¿no? Presidente. Yo hablé de república. Pero como presidente republicano. No, claro. No, es muy difícil porque uno tiene la función de comandante en jefe, pero en este caso el comandante en jefe era un viejo artillero, ¿no? Que era Mitre. Claro. ¿Cómo nos contaste de dónde te surgió el tema, de tus visitas a los museos en Rosario? Ya vemos que los museos sirven para algo. Sí, para algo. Y eso está bueno, Y de la enterarse lectura, por de la supuesto. lectura, más bien, por supuesto. Pero ¿cómo se fue elaborando el personaje con el cual arrancás la novela? Denari, ¿no? Daneri. Sí, Daneri. ¿Y cómo te fuiste ubicando? Sí. Mi idea principal era ser un soldado que pudiera ser cualquier soldado. En el fondo, al final no termina siendo tan así, pero la idea era ser un espectador que de repente se convirtiera también en protagonista. Porque quería que a través de sus ojos, de su punto de vista, se pudiera ver todo cómo era la condición de vida en ese tipo en un campo militar del siglo XIX y del siglo XIX tardío en ese sentido. Bueno, precisamente una de las cosas que me gustó de lo que alcancé a leer es cómo vas contando las cosas que rodean al ejército. Por ejemplo, un campamento de comerciantes, donde hay comerciantes alemanes, comerciantes italianos, comerciantes argentinos, que les venden a los soldados vino de baja calidad o vino ya vinagrado en esas condiciones. Entre muchas otras cosas. Un campo que los siguió durante toda la guerra. Y que servían y que se pagaban libras esterlinas. Ganaban libras esterlinas. Los sueldos incluso eran así. Y que había mujeres que se alquilaban, mujeres que después a veces terminaban siendo la mujer de toda la vida, que había como guitarreada. La importancia del fogón, que también es algo que usa mucho Rabinovich para hablar del soldado de la independencia, ¿no? Sí, porque es el centro de encuentro, es el lugar donde mantenerse caliente, es como tiene una importancia social muy importante dentro del campamento militar. Y todo el tema de la provisión del ejército siempre fue un issue complicado, importante, también desde el punto de vista corrupción. Es que ese campamento que los va siguiendo es el que se va enriqueciendo con la guerra, eso está clarísimo. No, y también de parte de la provisión del ejército argentino. Mitre tuvo un problema con uno de sus cuñados, porque le acusaban de que lo había favorecido, ¿no? Era Rosende, algo así, el cuñado. Había una gran diferencia entre los batallones también, no todos estaban equipados de la misma manera. Algunos recibían armas en muy mal estado, otros tenían armas de primera. Las botas eran altas o bajas para que no se te humedezcan los pies. Y uno de los productos que me llamó mucho la atención, porque no se me hubiera ocurrido en la época ni me lo imaginaba,
además del jabón, que siempre es un producto preciado Sí. en condiciones extremas para cada tanto poder bañarse, el talco. Sí. El talco para mantener secos los pies, las partes. Hay un Mucho más personaje. preciado aún. Claro, hay un personaje que le roba un lugar en la tienda a otro y lo que comenta es que tiene hongos hasta la ingle. Sí. Este, Sí, por las condiciones húmedas del lugar donde estaban peleando, sin duda. Incluso en los días anteriores a Curupaití hay una lluvia tremenda de 3 días más que no para y que inunda todo, que es una de las razones que muchas veces se atribuye al fracaso, entre muchas otras, de la ofensiva, de la batalla en este momento, fue el barro en el que se hundían los soldados al atacar. También una historia que es un poco escatológica, pero es la cantidad de enfermedades gastrointestinales Sin que hubo en duda. este momento. Sí. Y vos imaginate 10, 15.000, 30.000 soldados, de los cuales probablemente el 20% estaban con diarrea. Sí. Las condiciones que era eso y cómo que tenía que hacer los sanitarios alejados del campamento. Es decir, no podían hacerlo las letrinas en el mismo No. lugar. Las letrinas tenían que estar a varios metros. Sí. Porque era una fuente de contaminación espantosa. Y Es incluso uno el de esos- agua también. Bueno, el agua vos contaminada. haces una referencia en la novela de que el agua contaminada de las napas también por los cadáveres en Sí, que es una descomposición. historia que en ese momento se decía mucho en el campamento. Yo la encontré en un libro y la reproduje en el texto. Y esa idea de que era justamente, incluso decían los muertos de Tuyutí, de que en ese momento la más sangrienta de las, habían contaminado las La napas. expresión que usás es el agua está lleno de muerte, le dice creo Sí. que un médico o alguien le refiere, Sí, sí. ¿no? Antes, por los muertos que han caído ahí y por las muertes que va a causar. O sea, Claro. sea como sea, el agua está Ajá. contaminada y es productora de muerte. Es bastante, a mí me impactó esa imagen porque generalmente en la historia de la humanidad el agua es la productora de vida, Claro. ¿no? Tal cual. En los cruces de agua se hacen las ciudades, nacen las ciudades desde Sí, el comienzo de memoriales, siempre tiene que haber un río para que haya una ciudad. la Exactamente, historia del sí. hombre es el comienzo del agua en la tierra, Sí, etcétera, sí. etcétera. Incluso ¿no? todas las acciones bélicas de la guerra están al lado del río. No se pueden alejar mucho del río como fuente de aprovisionamiento. Bueno, y tuvimos un programa hace poco sobre la historia del palacio, El palacio de sanitario. las sí, aguas, de las y sanitarias. eso te demuestra, digamos, que el agua es Bueno, un elemento y acá el permanente. otro tema era la medicina, ya que lo están sacando a reducir. Es decir, Claro. Argentina, muchos médicos empiezan su carrera ahí, médicos militares como Damianovich, que después fue general. Bueno, sin ir más lejos, Wilde fue médico durante la guerra, que no se habían recibido. Ese era otro problema, no conseguían los médicos recibidos, entonces iban practicantes. Claro. Y a veces hay una historia de Marco sobre los médicos truchos que trajeron de tipo que exhibían título de médico Claro. y que eran dudosos y la medicación que daban era vino de Bordeaux, por Y, ejemplo. y en materia de, ya que estás tocando este tema, de anestésico, ¿existía algo? Porque Sí, anestésico ya había. ¿Qué había? ¿Qué se usaba? No, éter y cloroformo. Cloroformo ya era lo que se usaba en ese momento, sí. Y Ajá. éter también. Que los paraguayos, a pesar de que todo el mundo habla del progreso paraguayo, etcétera, Paraguay no había formado gente. Lo curioso de Paraguay era que tenía nadie era iletrado, pero no había médicos, no había otras profesiones dentro de Paraguay. Claro. Los dos únicos médicos eran ingleses y formaron una serie de jóvenes para hacer los primeros auxilios. De hecho, muchas veces los paraguayos preferían quedar heridos y ser atendidos por los médicos argentinos, porque los paraguayos realmente no daban abasto. Los dos Sí. médicos ingleses no daban abasto para tratarlo. Ujú. Y Germán, antes de irme al corte en este bloque, casi estoy obligado a preguntarte si consultaste documentos de archivos, digamos, si viste cartas, si Sí, estuviste sí. en el Archivo General de la Nación, ¿dónde estuviste buscando? No, las cartas las consulté más que nada en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, en libros publicados en ese sentido, con extensas cartas sobre la guerra. En Rosario también estuve consultando mucho los archivos sobre de la hemeroteca, sobre los diarios del momento, sobre todo diarios rosarinos que no existen más, y con sus notas y su cobertura de la guerra en ese momento. Bueno, ahí y puede ser el tema que me gustaría que nos cuentes un poquito de las cosas que leíste y que viste, que es cómo la guerra se vivía precisamente porque todavía no teníamos Estado-Nación, Sí. y la guerra se vivía en las distintas provincias con distintas climas de opinión, diríamos Sí. hoy, ¿no? Con distintas actitudes frente a la guerra. En algunas de resistencia, Claro. otras resistencia pasiva, otras de colaboración. Claro.
Si mal no recuerdo, en uno de los pocos programas que me acuerdo donde habla Félix Luna, que creo que vos lo produjiste, estaba hablando de cómo tenían que llevar encadenados los soldados catamarqueños que no querían pelear. Sí, claro. Vamos a hacer una nueva pausa y seguimos conversando con Germán Padinger sobre Retrato de Marte, una historia de soldados en la Guerra del Paraguay que editó Olmo Ediciones. Soy Emilio Perina, estamos en el último bloque de Tenemos Historia, hoy conversando con Germán Padinger sobre Retrato de Marte, una historia de soldados en la Guerra del Paraguay que editó Olmo Ediciones. Y en el bloque anterior habíamos dejado pendiente un poco el clima de opinión en las distintas provincias, ¿no? Claro. Cuanto más alejado del escenario de la guerra, me parece que más difícil era que quisieran colaborar, claro, ¿no? Tal cual. Catamarqueños, riojanos. Sí, donde hubo revueltas, donde tuvo que llevarlos encadenados a pelear algunos. O fusilarlos en el camino a los desertores. O incluso los correntinos no queriendo pelear con sus hermanos paraguayos de alguna manera. Ajá, eso es interesante, porque la guerra empieza por una invasión, una invasión sangrienta, digamos. Sí, la solución en Basavilbaso, de la primera concentración del ejército de Entre Ríos, que se disuelve. Sí. Se van. En el caso de mi novela, yo, como digo, está basada en el batallón de Rosario, que sí quiso colaborar. Hubo una división entre la provincia y Rosario, por eso el batallón está armado con gente de Rosario que sí quiso colaborar. ¿Y hubo alguna razón en especial por la cual los rosarinos tuvieran más interés en esta cuestión? Es extraño, porque en Rosario había una gran comunidad de paraguayos incluso viviendo en ese momento, había un consulado. El único personaje argentino que adhiere al ejército paraguayo fue Telmo López, el hijo de Estanislao López, que se va a pelear para Paraguay. Y termina mal, porque literalmente lo termina matando Estanislao López. Es un episodio muy interesante, un libro se llama El Traidor, no me acuerdo del autor. Pero él que dice, no, si yo estoy a favor de los paraguayos, voy a pelear por Paraguay. Claro. En la novela, y no vamos a contar la novela, porque si cuento la novela, ¿quién compra el libro? Digamos, no ni cómo termina, pero les aseguro que es fácil de leer, amena de leer, y que además está muy bien recreado todo el clima de lo que a nosotros nos interesa, que es la parte histórica, cómo se dividían las carpas, cómo era la vida cotidiana de esos soldados. Aparece un episodio que aparecen dos episodios, uno vinculado a los juegos y al truco, una historia de un jugador de truco que acuchilla al otro acusándolo de trampas, y que termina uno muerto y el otro ahorcado al día siguiente. Eso supongo que lo habrás encontrado en algún documento. No creo que sea producto de tu imaginación, o imaginaste esa situación. No, es la mezcla de muchas cuestiones diferentes que encontré en documentos. Primero, el tema del juego en los campamentos está muy documentado. Y existía el truco como juego, esa es la otra cosa que te quería preguntar. Sí, incluso es anterior también. Ajá. Sí, el truco es un juego desarrollado en España hace 500 años de alguna manera, que fue transformándose y llegando a América. En América le fueron cambiando las reglas. Claro, incluso casi no existe en España, pero siguió vivo en las colonias de alguna manera. Mirá qué interesante. Y fue cambiando las reglas. Así que ya existía de alguna manera. Había muchos otros juegos también, no era, digamos, el único que existía en ese momento. Pero se apostaba y se jugaba mucho a los naipes y se apostaba mucho en los campamentos durante la guerra. Acá la apuesta. Quizás. Lo único divertimento, aparte. ¿Qué me interesa? ¿Qué voy a ahorrar si mañana me matan? Es decir, hay una cosa así de juego de todo a nada. Y en una de las partidas de truco, la lucha es entre 2,5 libras de esterlinas contra un frasco de miel. Y la miel es otro de los elementos muy preciado, ¿no? Que solamente un porteño podía traer, porque la miel pertenece a uno de los soldados del ejército de línea de Buenos Aires. Así que de alguna manera también presento esas diferencias, pero sí, hay muchos documentos sobre el uso de las cartas. Y el tema de ser ahorcado, hubo muchísimas ejecuciones también por deserciones y por mala conducta y por robos y por ese tipo de cosas. Acuchillamientos hubo muchos, también peleas hubo muchísimas. En un momento se acusaba a la venta de alcohol justamente de los mercaderes como una forma de fomentar esa violencia entre los soldados. Tenemos que reparar urgentemente una omisión que estamos haciendo y que la mencionamos en el bloque introductorio cuando referimos a que solo había ejército de tierra y de mar. Las cañoneras tuvieron mucho que ver. Sí, por supuesto. Y sobre todo las cañoneras brasileñas mucho más industrializadas. Las encorazadas. Acorazados muy pesados.
pero aparece la fuerza aérea, sobre todo para el aspecto de observación del campo de batalla, porque aparece el globo. El globo, claro. El globo cautivo, sí. Y el globo que lo ataban y se lo ubicaban a una altura más o menos de 100 metros, es lo que vos pones en la novela. ¿Las balas no llegaban a 100 metros? ¿O le costaba? Esa fue una pregunta que me hice cuando lo leía. Digo, capaz que no tenían la fuerza para llegar. Es más que nada la lejanía, se las ponía a una distancia atrás de las primeras trincheras. O sea que en realidad eran mucho más de 100 metros, serían como 700. Sí, quizás. Claro, una cosa es la altura y también la distancia de la trinchera. Sí. Claro. Sí, yo creo que estos rifles no pasaban de 300 metros. Es que hoy en día un rifle porque todavía había mucho mosquetón, no mucho. Casi todos eran de bancarga. Igual la guerra vio los primeros fusiles que tenían el cañón estriado y eran mucho más precisos. Que también se habían usado por primera vez en la guerra civil norteamericana también. Y muy pocos batallones tenían estos fusiles. La mayoría tenía viejos fusiles, incluso de la guerra de independencia. Pero había algunos que estaban armados con este fusil que tenía más alcance y más precisión. Y que podía llegar a un globo si se acercaba lo suficiente. ¿Globo había uno solo, lo que tenés detectado, o había varios globos? Los globos los introducen los brasileros. Sí. Y es una idea muy interesante porque les permitía observar el movimiento de la batalla desde la altura. Hubo varios equipos de a uno por vez. Siempre eran grupos de extranjeros. Hubo un equipo norteamericano, hubo un equipo francés también, que eran los que operaban el globo. ¿Y no sacaron fotografías? ¿No hay fotografías de eso? De los campos de batalla los campos de batalla no. Hay de los campamentos y de los globos yo tampoco vi fotos. Digo, porque es más o menos por esa época en la guerra civil americana uno de los legados más importantes acá era más raro. Eran los grupos de fotógrafos que además son los que contaron la guerra. La guerra americana la podés seguir por fotografías. En la guerra de Paraguay no hay tantas. Yo mirá que tengo mucho y no tengo muchas fotos, no tengo visto fotos de los globos. Digamos que ya fotografía había en Buenos Aires y venían desde hacía como 20 casi 15 años. Están las fotos de Mansilla, etcétera. Dominguito está en fotos. Yo especulo con la voluminosidad de las cámaras y llevarlas adentro de un globo. No, y el tiempo de exposición. Mucho. Además, el tiempo de exposición. La tecnología no está suficiente como para sacar fotos de ese momento. Aparte que era tiempo de exposición. Exactamente. Y después hay un episodio que también a mí es que me llamó mucho la atención, es la cena entre los oficiales. Los temas que hablaban. Porque es verdad, eran muchos de ellos. Se habían formado en Europa, estaba Mansilla, que había recorrido el mundo. Bueno, habría seguramente algunos oficiales mercenarios contratados, digamos, militares profesionales, ¿no? Argentinos hablando de Wagner, y es verdad, hay un episodio donde habla de Wagner, pero la mayor parte de los tipos eran como una cultura superior. Y las tertulias, las tertulias literarias del campamento eran famosas. Alejandro Díaz había estudiado en San Circe, se había recibido en Europa. De oficial. Bueno, cuando mencionaba yo en el bloque anterior el rol dentro de la tragedia de amalgama de la futura nacionalidad que va a tener la guerra de la Triple Alianza, dos personajes que formaron su amistad y la mantuvieron toda la vida, aunque después políticamente recorrieron caminos distintos, pero muchas veces sirvió para generar pactos de gobernabilidad, eran Alem y Carlos Pellegrini, ¿no? Claro. Alem y Carlos Pellegrini, Mansilla, que compartieron Mansilla, que por la amistad que tiene con Dominguito es el que propone después a Sarmiento como presidente. Lo convoca. Y que también Sarmiento tiene esa posición de no lo quiere poner, porque Mansilla pensó, con esto soy ministro de guerra. Claro. Y cuando Mansilla le dice, y lo va a ver a Sarmiento, y Sarmiento dice, no, ya somos dos locos, esto va a ser demasiado para los dos. Incluso las cartas entre Mansilla y Dominguito se pueden leer, están publicadas. Las cartas intercambio durante la guerra. De Dominguito a su madre. También, exactamente. Están muy bien escritos. Vos te das cuenta que ese chico se perdió un gran valor. Y como él, ¿cuántos más? Y ayudan mucho a saber un poco sobre la guerra. Había tenido un buen maestro, seguramente. Germán, ya tenemos que ir cerrando el programa y quiero preguntarte, después de este libro, ¿qué te quedó a vos? ¿Querés seguir profundizando el tema de la guerra por el Paraguay? Sí, por supuesto. ¿Sí? Yo quiero seguir profundizando. ¿Te parece que es una beta todavía en donde vos podés encontrar muchas historias para contar? Hay muchas historias para contar, es un territorio para explorar. Ahí me parece que tiene una importancia muy grande en nuestra historia y que no está siendo revalorizada en este momento. Como habíamos hablado antes también de que se cumplen los 150 años de la batalla de Curupaytí y no hay demasiados eventos que lo rememoran. Claro. Un evento capital de nuestra historia, pero no se está pensando ni debatiendo mucho sobre ese tema.
de alguna manera como que la guerra ha terminado cerrada en este debate entre los oficialistas y revisionistas de la historia que hacen sus propias especulaciones políticas con eso, y nadie más está debatiendo la guerra en otros sentidos y viendo estas historias. Bien, gracias Germán por habernos visitado. Gracias por la invitación. Lo recomendamos, Retrato de Marte, lo escribió Germán Padinger, que estuvo con nosotros hoy. Es una historia, es una novela de soldados en la guerra del Paraguay, y uno a través de ella, como cuando ve los cuadros de López, puede ver un poco cuál es el clima, ¿no? Hasta uno percibe la humedad en la novela todo el tiempo, y ese calor, esa situación. Se percibe la humedad. Es la intención, seguro. Esa es la intención del autor y está muy bien lograda. Lo editó Olmo Ediciones. Omar, nos reencontramos la semana próxima aquí en Tenemos Historia. Vamos a estar acá. Lo vamos a estar esperando en 7 días. Chao.